Si algo caracteriza las gestiones de la funcionaria estadounidense Victoria Nuland, es su carácter belicista. La actual secretaria de Estado de la gestión Joe Biden y gran bastión de la OTAN en Europa, ha abogado desde los inicios por una guerra contra la Federación. Pues bien, el enfrentamiento finalmente sucedió, pero eso no parece calmar la sed de este sombrío personaje. Esta semana, en el marco del Foro de Seguridad de Kiev, la representante reveló que Estados Unidos lleva meses planificando la contraofensiva de Ucrania, y eso fue solo el comienzo de las impactantes declaraciones. En este informe te contaremos qué dijo y qué antecedentes sostiene esta fiel representación imperial. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. En medio de la escalada bélica que presenta la guerra en Europa Oriental y lo lejos que parecen hoy las conversaciones de paz, Victoria Nuland, subsecretaria de Estado de la gestión de Joe Biden, fiel a su estilo imperialista y propagandístico, declaró que Washington lleva meses ayudando a planificar la contraofensiva de Ucrania. Incluso dijo más que convencida frente a sus homólogos. Mientras preparan la contraofensiva en la que hemos estado trabajando con ustedes durante unos 4 o 5 meses, ya estamos comenzando conversaciones sobre el futuro a largo plazo de Ucrania con el gobierno ucraniano y con amigos en Kiev, tanto en el bando civil como en el militar. Pero las advertencias no culminaron allí. Al mismo tiempo y según lo recogido por la agencia RT, Nuland indicó que los plazos de la contraofensiva tendrán lugar muy probablemente en simultáneo a la cumbre de la OTAN que se realizará en Lituania el 11 de julio. Amigos de Prensa Alternativa, como si todo esto fuera poco, durante su intervención, Nuland afirmó que Estados Unidos piensa y cree que el único camino posible en el enfrentamiento es que el ejército del país eslavo sea capaz de disuadir a Rusia. Para ellos, solo esta será una garantía de que todo esto no volverá a ocurrir independientemente de dónde y cuándo esto termine, sea en 1 año, 6 años o 16 años, aseguró la representante. A continuación, la subsecretaria animó que, de producirse este triunfo en un escenario de estas características, Ucrania podría convertirse en un motor de la revitalización de Europa y un ejemplo de la democracia para todo el mundo. Sí, lo sabemos, hay mucho por analizar y decir. Antes de ello, queremos detallar que esta intervención tuvo lugar en el 15º Foro de Seguridad de Kiev. El mismo se denominó por Nuestra y tu Libertad, luchando por la OTAN, y se llevó a cabo los días 25 y 26 de mayo. Este evento, para las fuerzas occidentales, es importante y, por ende, cita reconocidas figuras internacionales. Entre ellos estuvieron George W. Bush, Boris Johnson y Francis Fukuyama. El tema principal que los convocó en esta oportunidad es la adquisición de la membresía de la OTAN por parte de Ucrania, porque entienden que no puede haber más demoras y no hay más alternativas. Además, y un dato no menor, en este evento se gestionó y adoptó un documento de política con recomendaciones para la cumbre de la Alianza Militar en Vilnius. Es decir, dejaron asentados ciertos antecedentes que les servirán en el próximo encuentro. Y si hablamos de antecedentes, debemos mencionar que este foro fue organizado en principio por la Fundación Ucrania Abierta. Este proyecto es del ex primer ministro ucraniano Arsenij Yatsenyuk. Yatsenyuk presentó en esta oportunidad a Nuland como una persona que todos conocen en Ucrania. Y vaya que sí, allegados oyentes. Hagamos un pequeño repaso. El 1 de febrero del 2022, antes del inmenso estallido de Rusia en las comunidades aledañas, Atilio Borón publicó un artículo en página 12 explicando quién era la dama que viajó a Kiev en el 2014, semanas antes del golpe de Estado que terminó con la presidencia de Víktor Yanukovych. Allí se detalla que Victoria Nuland es la diplomática de carrera, pero más que nada una lobista de las principales empresas productoras de armamento de su país. Al mismo tiempo, se destaca que casada con Robert Kagan, uno de los neoconservadores más duros y belicistas. Este matrimonio, resalta Borón, en conjunto integra activamente una serie de organizaciones y tanques de pensamiento dedicadas a exaltar el imprescindible supremacismo norteamericano en los asuntos mundiales.
Ambos tienen una importante cuota de responsabilidad porque se cuentan entre quienes diseñaron los procesos militares en Afganistán, Irak y Siria. Ahora bien, en esta instancia, el autor detalla que entre el 2003 y 2005, Nuland fue una de las principales asesoras del vicepresidente Dick Cheney. En esa labor, se desempeñó como una gran promotora de la invasión a Irak, pero ello recién iniciado. El evento de esta semana no es el primero que cita a Bush y Nuland en un mismo espacio. De hecho, fue el mismo Bush quien la premió y la designó como embajadora de la OTAN entre el 2005 y 2008. Victoria trabajó en la ocupación a Afganistán. En el 2013, cuando Barack Obama llegó al poder, la posicionó como secretaria de Estado adjunta para asuntos europeos y euroasiáticos. Este puesto fue el que le permitió acercarse y promover abiertamente en Ucrania las protestas de grupos nacionalistas. ¿Recuerdan que Yanukovych, líder ucraniano, fue blanco de enormes protestas que sostenían que Kiev debía ir con el lado europeo? Yanukovych prometió en campaña acercarse al bloque, pero cuando asumió, Rusia se acercó y le propuso otras cuestiones. El líder estaba siendo presionado, pero en esa presión optó por quedarse del lado de la Federación. Esto a los ultranacionalistas y personas afines a Occidente no les gustó para nada, y las protestas iniciaron. Estas protestas fueron apañadas por Victoria Nuland. La impunidad fue tan grande que la misma subsecretaria asistió a las manifestaciones dadas en el 2013 por la extrema derecha. Una extrema derecha, debemos hacer hincapié, más que decidida a terminar con la cultura rusa. Imaginémonos que luego de la disolución de la Unión Soviética, muchas personas en Donetsk y Lugansk y toda la región hablaban ruso y tenían costumbres soviéticas. Para estos manifestantes de ultraderecha, toda esta cultura estaba mal y había que erradicarla. Todos los ucranianos tenían que sumirse a la visión europea. Cuando el Parlamento ucraniano decide, y ese decide está entre comillas, obviamente, concretar el golpe blando a Yanukovych, la interferencia de Estados Unidos en Ucrania se hizo mucho más evidente. No es que antes lo disimulaban. De hecho, insistimos, Nuland fue a las manifestaciones ultranacionalistas. La diferencia fue que en esta instancia ya había que dar otro paso. Fue entonces cuando Victoria Nuland y Geoffrey Pyatt, embajador de la Casa Blanca en Ucrania, decidieron que Arseniy Petrovich iba a ser designado primer ministro de Ucrania, y así sucedió. Hay una anécdota que Brown retoma, y es aquella que señala que en una conversación telefónica entre Pyatt y Nuland, el embajador sugirió que antes de hacer la propuesta a favor de Yatsenyuk, era conveniente hacer algunas consultas con la Unión Europea. A ello, Nuland respondió: «Al carajo con la Unión Europea». Esto lo pueden certificar ustedes mismos. En aquel momento, Nuland, como no podía ser de otra manera, responsabilizó a Rusia de espiarla y viralizar la conversación. Cabe destacar que solo 2 personas le respondieron públicamente. Una fue la entonces canciller de Alemania, Angela Merkel, y la otra, el presidente del Consejo, Herman Van Rompuy. Esta semana, Yatsenyuk presentó ante la multitud a Victoria Nuland, diciendo que su bienvenida es grata porque el pueblo ya la conoce. Pues nosotros también estamos al tanto de sus labores y por ello no nos resulta una sorpresa que sea la voz elegida para comunicar la contraofensiva. ¿Qué sucederá a futuro? No lo sabemos. Pero aquí estaremos para averiguarlo. Mientras, ¿usted qué opina al respecto? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
Voz de la Patria Grande.